asesor laboral y abogado litigante en materia individual y colectiva, con más de 30 años de experiencia, socio fundador y director del Bufet Valenzuela Herrera y Asociados y de la firma regional especializada en tax y labor, consultor en Derecho Laboral, Organización Internacional del Trabajo, OIT, y del Banco Interamericano de Desarrollo, catedrático de Derecho Laboral por más de 30 años en universidades de Guatemala y la región latinoamericana, ponente en congresos y seminarios nacionales e internacionales, autor de diversos artículos, ponencias y libros en materia laboral, doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad Paulo Freire, Nicaragua, doctorado en Derecho Pluralista, Público y Privado, Universidad Autónoma de Barcelona, España, con posgrado de especialización en Derecho de Trabajo, los nuevos desafíos del Derecho del Trabajo, de la Universidad de Moderna y Reggio Emilia, Italia, posgrado de especialización y becario del Programa de Especialistas Latinoamericanos en Relaciones Laborales Democráticas, Mercado y Relaciones Laborales, Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, posgrado de Políticas de Empleo y Desarrollo Económico Local, Centro Internacional de Formación Turín, Organización Internacional del Trabajo, OIT, licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, Universidad Rafael Landívar de Guatemala, con la ponencia El contrato a tiempo parcial implementado en Guatemala, derivado del convenio 175 de la OIT. De que todos consideremos lo que va sucediendo en la dinámica social, y creo que el título que han escogido, una actualización en los ámbitos de trabajo, es realmente moderna, de actualidad, y eso nos ayuda a todos a ir entendiendo las figuras nuevas que se han manejado en materia laboral en nuestros diferentes países. Así que agradecido con la invitación muy cordial desde Guatemala para todos. Tenemos muy buenos amigos colombianos, ¿verdad? Y siempre nos gusta estar por allá cuando es posible, así que muchas gracias por esa invitación. Entonces, el tema que hemos visto y coordinado con los organizadores es el tema del contrato de trabajo a tiempo parcial. Realmente hay que comentar que es una figura relativamente nueva en el mundo. La OIT oportunamente se dio la tarea de emitir un convenio. Como todos sabemos, la OIT es un organismo internacional único en el mundo, compuesto de manera tripartita por trabajadores, por empresarios y por gobiernos. Tiene más de 100 años de existencia, ya que en el año 1919, derivado del Tratado de Versalles, se constituyó ese organismo internacional, y precisamente en sus más de 100 años ya tiene 190 convenios emitidos. Y cada país hemos ido ratificando cada uno de ellos, y Guatemala, el último que ratificó, esta parcial contenido en el convenio 175. Y lo primero que debemos decir es, en relación a este punto, es que este convenio 175 se adoptó en Ginebra en la conferencia anual en el año 1994. En junio del año 94 se adopta de una manera obviamente tripartita, porque ahí votaron trabajadores, empresarios y gobiernos para esta ratificación del convenio, y cada vez que realmente cada país ratifica un convenio de la OIT, pues se somete a la jurisdicción de la OIT, lo que obliga al país ratificante a estar emitiendo memorias, eso es, reportes constantes a la OIT para que la OIT fiscalice cómo está el grado de cumplimiento de ese convenio. Cuando este convenio se creó, como todo en la sociedad, son hechos sociales que deben ser legislados. Ya existía, de hecho, el contrato de trabajo a tiempo parcial en muchos países, y derivado de ello, pues se requería una normativa que regulara esta nueva modalidad de empleo, y que vino realmente a la protección de los trabajadores. Todos los convenios de la OIT van encaminados en esa dirección, para proteger a los trabajadores. Entonces, dentro de las motivaciones que oportunamente la OIT emite con relación a este convenio, menciona que se debe a la importancia que tiene para los trabajadores contar con un empleo productivo y libremente elegido.
También es importante para la economía el contrato de trabajo a tiempo parcial, porque un trabajador con un empleo pues automáticamente tiene un ingreso y eso permite también dinamizar la economía de un país. Igualmente, parte de las motivaciones, la OIT manifestó de que se debe también a la inclusión de nuevas posibilidades de empleo. Especialmente es una herramienta para generar empleo en nuestros países que no se ha utilizado a cabalidad todavía, porque es una figura, decíamos, relativamente nueva. También la OIT manifestó en su convenio de que deberían los países ratificantes del convenio en sus políticas de empleo tomar en cuenta la función que el trabajo a tiempo parcial tiene en la dinámica social. Y por supuesto, sobre todo, lo que motiva este convenio es la protección de los trabajadores que están contratados a tiempo parcial. Primeramente, el empleo, segundo, seguridad social igualmente, y dentro del mismo convenio se establece, en primer lugar, una definición de qué es trabajador a tiempo parcial. Y lo que menciona es que es una actividad laboral calculada semanalmente o en promedio durante un periodo determinado, y que en todo caso este trabajador a tiempo parcial debe gozar de todos los beneficios que la ley le da a cualquier otro trabajador a tiempo completo, y que debe de vengar el salario básico proporcional en relación a las horas laboradas, en relación al tiempo laboral. Y por lo tanto, todo esto implica que las legislaciones de cada país deben emitir medidas que faciliten el acceso del trabajo a tiempo parcial. Una característica muy importante para esta figura del trabajador, y así lo reza el convenio, el trabajador, cuando accede a un trabajo, pues voluntariamente que lo acepta, o si un trabajador ya se encuentra laborando en una empresa a tiempo completo, igualmente se requiere su voluntariedad para trasladarse a un trabajo a tiempo parcial. Y por supuesto, como ya decíamos, debe gozar de todos los derechos laborales, el tema de la seguridad social, el tema de la salud en el trabajo, el tema del derecho de sindicalización, la no discriminación en el empleo, y el convenio tiene una cobertura importante. Los trabajadores gozar de los derechos de paternidad, en el caso de las madres trabajadoras, y gozar de las vacaciones, licencias, feriados y todos los beneficios que derivan de una terminación de la relación laboral. En Guatemala, he de decirles que hubo un proceso bastante largo en la ratificación del convenio. Hubo desde hace muchos años una serie de dictámenes favorables que fueron emitidos a favor de la ratificación del convenio. Sin embargo, fue hasta el año 2017 que el Congreso de la República de Guatemala ratificó el convenio. Una vez que el decreto legislativo se emite, pues obviamente tiene que ser publicado en el diario oficial, en nuestro caso el Diario de Centroamérica, y derivado de ello, pues una vez que se publique en el diario oficial, debe necesariamente depositarse, entregarse ese decreto legislativo en la sede de OIT Ginebra. Así es que en febrero del año 2017 se deposita ese decreto legislativo donde se ratifica el convenio 175, y la normativa de OIT indica que un convenio, una vez se deposite en Ginebra, entra en vigencia un año después para ese país que lo ha ratificado. Así que nosotros tenemos un convenio que fue ratificado oportunamente, publicado, depositado, y que entró en vigencia en febrero del año 2018. Sin embargo, en la práctica les he de compartir a ustedes que no fue fácil su aplicación. Primero, porque la misma normativa de OIT, el convenio 175, establece que debe necesariamente emitirse legislación local. Y la legislación local, en el término amplio de la palabra, puede ser una disposición legislativa, puede ser una disposición del organismo ejecutivo, y en este caso la interpretación que el gobierno tuvo sobre el tema es que debería emitirse un reglamento al convenio 175 de OIT. Y de tal manera que se emitió el reglamento, les he de contar que fue oportunamente impugnado en la Corte Constitucional por las organizaciones sindicales que no estaban de acuerdo con el convenio, y la Corte oportunamente ratificó el reglamento y quedó con plena vigencia sin ninguna expulsión de su contenido, de ninguna norma de su contenido. Al día de hoy les he de contar que Guatemala es el primer país latinoamericano que ratificó este convenio. Sin embargo, a nivel del mundo lo han ratificado varios países, muy rápidamente.
Rusia, Finlandia, Guyana, Hungría, Italia, Kazajstán, Mauricio, Paraguay, Portugal, Sudán, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos, y ven ustedes que ya varios países lo han ratificado en el mundo. Así que este convenio, cuando entró en vigencia en Guatemala, pues ya empezó a aplicarse con más certeza jurídica el trabajo a tiempo parcial, pero dicho sea de paso, es una figura que ya existía en la práctica, como sin legislación. Tenemos una serie de ejemplos en la práctica de que ya se contrataban a las personas por tiempo parcial. Pero veamos realmente qué es el tiempo parcial. Y la OIT la ha definido como una jornada laboral reducida comparada con una jornada laboral tiempo completo o en situación comparable. Es decir, por ejemplo, en Guatemala tenemos la legislación local dice que la jornada laboral ordinaria diurna es de 44 horas semanales. Eso implica de que el tiempo parcial se interpreta que tiene que ser una jornada menor a esas 44 horas. Entonces, ese es un punto comparativo, digamos, la ley. Pero también puede ser que una empresa, por costumbre o por negociación colectiva, eventualmente hayan reducido la jornada laboral completa de 44 horas y, por ejemplo, hay empresas que laboran 40 horas en Guatemala. El punto de comparación va a ser esas 40 horas. Así que si en esa empresa tienen una jornada menor a las 40 horas, podría interpretarse como un trabajo a tiempo parcial. He de decir que esta figura en el mundo se ha utilizado por grupos objetivos claros de la sociedad. Hay necesidades que han tenido muchos grupos objetivos, pero principalmente las estadísticas internacionales mencionan que las mujeres son las que más han utilizado esta figura en tiempo parcial. Pues sí, las mujeres tienen responsabilidades familiares, tienen que cuidar a niños menores, entonces es una forma muy, digamos, interesante llevar al niño a la escuela en la mañana, trabajar en la mañana y en la tarde descansar en su trabajo, pero también cuidar a los niños. Para los jóvenes, principalmente los universitarios, que pueden trabajar medio tiempo, generar un ingreso y con ese ingreso pagarse a la universidad, por ejemplo. También va dirigido a grupos como los desempleados de mucho empleo, lamentablemente es escaso el empleo formal, y teniendo una oportunidad de estar a un trabajo a tiempo parcial ya tienen un empleo y eso les permite más adelante tener acceso a un tiempo completo en esa empresa en particular. También va dirigido a los trabajadores de la tercera edad. Una persona que está en la tercera edad, pues ya no es fácil, primero que le concedan un trabajo, segundo ya tiene menos en el día que cualquier joven en un momento determinado, pero la persona quiere tener un ingreso o puede sentirse útil a la sociedad ya teniendo un empleo formal. Así que de alguna manera la sociedad ha manejado algunos grupos objetivos que han utilizado esta figura en la práctica. Debo comentar también que parte de la normativa que OIT ha emitido sobre el tema del tiempo parcial es que ha aplicado algunos principios, pero el principal principio es el tema del principio de proporcionalidad. Este principio va de la mano con el principio constitucional de igualdad salarial, de tal manera que a igual trabajo corresponde igual salario, a desigual trabajo corresponde desigual salario. En ese sentido, si una persona labora 8 horas diarias tendrá un 100% de salario, y si una persona labora pues la mitad de eso tendrá el 50% del salario. Ese es el principio de proporcionalidad encaminado, ¿verdad?, a establecer una remuneración justa para los trabajadores. Por otro lado, también es importante mencionar que en Guatemala ha tenido ya algún marco normativo de referencia aún antes de la ratificación del convenio. Ya en nuestra Constitución de Guatemala se establece principios laborales y uno de ellos cabalmente es el al que ya me empecé a referir, que es el tema de igualdad salarial. También el Código de Trabajo, nuestro Código de Trabajo, el primero en la historia, entró en vigencia el 1 de mayo del año 47 y ya en uno de los artículos mencionaba que el salario puede pactarse por mes, por quincena, por semana, por día y por hora. Así que ya en la legislación de hace más de 70 años ya teníamos ese articulado, por eso decía que en la práctica ya se llevaba a cabo este tipo de trabajos, pero sin una regulación específica. Y ahora con el convenio 175 de OIT, pues viene a consolidarse todo el marco normativo en relación al tiempo parcial, y luego la emisión del reglamento del Ejecutivo, donde ya
regulan de una manera más clara el tema del tiempo parcial en Guatemala. El reglamento, como indiqué, oportunamente fue sometido a la Corte Constitucional por impugnación de los grupos sindicales, pero finalmente pues fue oportunamente emitida la sentencia respectiva y se declaró que no era inconstitucional ese reglamento. Sin embargo, en el reglamento también se vienen a reiterar una serie de principios en esta materia que son aplicables al trabajo a tiempo parcial, entre ellos la voluntariedad del trabajador, la proporcionalidad del salario, la certeza jurídica, la igualdad, el realismo, la equidad, que son una serie de principios que en un momento determinado deben aplicarse. Entonces, en nuestro medio, uno de los requisitos que el reglamento emitió es precisamente que el contrato de trabajo a tiempo parcial debe ser emitido por escrito para que tenga esa certeza la parte trabajadora y la parte empleadora, y que tiene que existir ese elemento de voluntariedad para que en un momento determinado el trabajador pueda cambiarse de una modalidad a otra modalidad de trabajo. Y por otro lado, también el reglamento impuso la obligación de dar aviso a la autoridad administrativa de trabajo, de tal manera que está debidamente legislado. La Inspección General de Trabajo tiene facultades para fiscalizar en caso hubiera algún posible incumplimiento de alguna de las partes de la relación laboral, pero lo que sí les he de decir a ustedes es que en Guatemala hoy ya es una realidad práctica, porque después de que se emitió el convenio, se ratificó el convenio, después de que se emitió el reglamento del convenio 175 de OIT, al haberse dado una certeza jurídica, pues ahora las empresas han estado contratando ya por esa vía y realmente son generaciones de empleo nuevos, ¿verdad? Porque los trabajadores que están permanentemente siguen a las empresas, pero sí se requiere eventualmente alguna oportunidad donde una empresa requiere un personal adicional a tiempo parcial. Y se han registrado ya en estos pocos años de vigencia del convenio y del reglamento, y en su caso el tiempo parcial, más de 35,000 contratos en el Ministerio de Trabajo. Y ahora en Guatemala hay que contarles también que se hace por la vía y esto también bajar un poco los niveles de informalidad que tenemos en nuestros países. Creo que somos el segundo a niveles de la normal, pero con esto vamos a ir logrando también minimizar un poco los porcentajes de informalidad en Guatemala. Así que yo creo que es una buena opción, es una buena modalidad, y como decía al principio, con base en lo que este Congreso tiene como título, una actualización en los ámbitos del trabajo, creo que es una figura que puede utilizarse adecuadamente, puede generar empleo para los trabajadores y puede ser una figura realmente novedosa. No todos los países lo tienen, pero sí es importante considerar que puede analizarse el tema y sobre todo la cobertura que le da también el convenio, la legislación a los trabajadores en cuanto a seguro social, que eso lo tiene en Guatemala, ¿verdad? El Seguro Social de Guatemala cubre a esos trabajadores y también ha mejorado la recaudación en materia de seguridad social. Entonces, esa era como una, yo diría, puntada sobre el tema de tiempo parcial. Sé que el tiempo es bien limitado, pero por lo menos creo que dimos el resumen más importante de cómo está la regulación en el país, y los invito igualmente a poder revisar el convenio, revisar el reglamento. Nosotros les he de compartir también que oportunamente tuvimos la oportunidad de escribir ahora en pandemia un libro sobre esta materia para que pueda realmente darse a conocer la nueva figura. Con eso termino mi ponencia, muy puntual en el tiempo que me han sido asignando, y estamos a la orden para cualquier consulta o pregunta, y reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este evento por la iniciativa que tuvieron. Creo que es un espacio importante en la cual se pueden conocer muchos puntos de vista. La academia para eso es, para discutir los puntos de vista de cada uno. Nadie tiene una verdad absoluta en esto, pero los aportes de todos los profesionales que han participado en este evento son de suma importancia. Muchísimas gracias. Agradecemos la vinculación del doctor Augusto.